separados por la membrana celular, el intracelular y el extracelular. Ahora, este extracelular se divide en dos, como dijimos, el intravascular e intersticial. El intersticial, como sabemos, es el líquido que se encuentra entre las células. El intravascular se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Estamos hablando de vasos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde dijimos que hay más líquido? ¿En el intracelular o intravascular? Intracelular. Intracelular. ¿En qué porcentaje más o menos? 40%. 40%. El otro 20% corresponde al extracelular. De ahí, el intersticial, ¿qué porcentaje tenía? 15%. El 15%. Y el otro 5% correspondía Intravascular. al intravascular. Por tanto, vamos a ver que el intravascular y bueno, nos quedamos aquí donde vimos el extracelular, el intracelular y la composición de los electrolitos, los cuales se dividen en microvalentes líquidos. Entonces, como vemos, vimos que el sodio existe mayor concentración en el extracelular, 142 microvalentes líquidos en comparación al intracelular, 10. En cambio, el potasio es más abundante en el intracelular, 40 microvalentes líquidos. En comparación al extracelular, que solo existen 4 microvalentes. El calcio, como vemos, es más extracelular, 2.4. El magnesio es más intracelular, existen 58 microvalentes. ¿Lo trajiste, verdad? Disculpa. El bicarbonato más extracelular, el cloro igualmente más extracelular. En cambio, los sulfatos son más intracelulares. ¿Por qué? Porque son los que dan electronegatividad al célula. Lo mismo que los aminoácidos. Hay más proteínas dentro de la célula, lo cual lleva a la electronegatividad. Entonces, ¿qué vamos a decir con todo esto? El interior de la célula hay más cargas negativas o positivas. Esto tiene que quedar bien claro. Esto se genera en todas las células. Negativas. Siempre el interior de la célula es negativo. Eso quedó bien claro. Hay electronegatividad. ¿Ya? Porque vamos a ver, cuando hablemos de transportes, y ahí cuando veamos las bombas, ¿por qué el interior de la célula es negativo? Ahora vamos a hablar un poco de la homeostasis. Este concepto está en español. Dice que es un conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia de la composición de propiedades del medio interno de un organismo. Entonces, al hablar de homeostasis, estamos hablando de equilibrio. ¿Ya? Entonces, es un conjunto de fenómenos los cuales nos van a llevar a una autorregulación y a un equilibrio. Y esta viene del griego, que quiere decir permanecer sin cambios. En los libros de Galton, los más antiguos decía que era equilibrio o estar estático, o sea, sin cambios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se mantiene este equilibrio? Con un conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados. Esta homeostasis se da por el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino trabaja conjuntamente para mantener esta homeostasis. Ahora, para alcanzar una estabilidad de las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos y adaptarse a los cambios del medio ambiente. Entonces, como sabes, el medio ambiente nos lleva a una serie de cambios. Entonces, nuestro organismo se tiene que adaptar. ¿Y cómo lo hace? Mediante la homeostasis. Ahora, existe una serie de mecanismos homeostáticos, las cuales mantienen este equilibrio. Por ejemplo, tenemos el sistema cardiovascular.
¿Cómo está formado primero el sistema cardiovascular? Vega, está atrás. ¿Cómo estaría formado el sistema cardiovascular? ¿Cómo entiendes? ¿Perdón? No, en general, el concepto del sistema cardiovascular. Así es fácil. ¿Cómo entiendes? Ya, corazón, ¿qué más? ¿Hacia dónde? No bombea, recibe sangre. Claro, bombea del ventrículo derecho hacia los pulmones. Sí, El ventrículo derecho más allá, hacia el pulmón, para que luego regrese a la ventrícula derecha. Para que luego ya de ahí lo bombee hacia el principal. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo dices? Su compañero, el corazón está formado por el corazón que es la bomba y por los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas. Entonces, ¿qué hace este sistema cardiovascular? Va a bombear sangre, plasma, la cual es agua. Y esta agua lleva componentes, ¿ya?, a todos los tejidos del organismo y son entregados estos componentes, sustancias, moléculas del agua a los células. Entonces, gracias a este sistema cardiovascular se lleva el agua a todos los tejidos y células con sus componentes. Ahora, ¿qué otros mecanismos homeostáticos hay? Necesitamos de nutrientes, o sea, el origen de los nutrientes del líquido extracelular. ¿Cómo llegan estos nutrientes al líquido extracelular? Por ejemplo, el aparato respiratorio, como sabemos, está dado por los pulmones, es el encargado de aportar oxígeno a nuestro organismo. Nosotros obtenemos ¿de dónde el oxígeno? ¿De dónde se obtiene el oxígeno? Del aire ambiente. ¿Cómo es el aire? ¿Cómo está concentrado? ¿Cómo es la concentración del oxígeno en el aire? ¿El 100% de oxígeno respirado? Es agua. O sea, ahorita, ustedes están respirando el 100% de oxígeno, eso me voy. No hay otros componentes. ¿Qué más? ¿Qué otros componentes hay? Nitrógeno. Carbono, ¿ya? ¿Qué más? Nitrógeno. Para que ustedes sepan, ahorita lo que nosotros estamos respirando es 20% de volumen de oxígeno. Eso se llama fracción inspirada de oxígeno. El otro 80% es nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, ese 20% es lo que estamos respirando, 20%. Fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese oxígeno pasa por las vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, llega a los alvéolos y se produce el intercambio gaseoso. Ingresa el oxígeno de los alvéolos a los capilares pulmonares y pasa a las venas pulmonares para ser llevado al corazón izquierdo y ese oxígeno sea distribuido a nuestros tejidos y células. ¿Ya? ¿Está claro? En cambio, el CO2 que viene por las venas llega al corazón derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares y es eliminado por la respiración. Ese es el intercambio gaseoso. Entonces, el aparato respiratorio es el encargado de aportar oxígeno para nuestros tejidos y células. El aparato digestivo, produce la absorción de los nutrientes. Todo lo que nosotros comemos se produce la digestión desde la boca, por la saliva. Comienza a degradar los hidratos de carbono, pasa al estómago, de ahí al intestino delgado y ahí una serie de secreciones de hormonas digestivas. Entonces se van a degradar hidratos de carbono, lípidos, proteínas y vitaminas.
De ahí son absorbidos, pasan a la vena porta y de esta vena porta se va al hígado. Y del hígado todos los nutrientes pasan al sistema cardiovascular. Entonces, esta es la manera de cómo estos nutrientes igualmente van a llegar a nuestros tejidos y a nuestras células. Igualmente, aquí tenemos el sistema músculo-esquelético. Gracias a este sistema músculo-esquelético se produce la locomoción. Por lo tanto, gracias a esta locomoción nos permite buscar alimentos. Dentro de los mecanismos homeostáticos también existe la eliminación mediante el metabolismo oxidativo. Si estoy hablando del metabolismo oxidativo, ¿a qué me estoy refiriendo? Usted vos puede leer todo el libro que dice este propicio y interpretar. ¿A qué se refiere el metabolismo oxidativo? Yo quiero explicar todo lo que el cuerpo elimina. Todo lo que el cuerpo elimina. Ya. ¿Dónde se produce? Porque hay un gaito que habla de metabolismo oxidativo, pero ya sobreentiende que vos llevado histología, sabes a qué se está refiriendo. ¿Dónde se produce el metabolismo oxidativo? ¿Dónde se produce? Me parece que en orina, ¿no? ¿Está bien? Alexander. ¿Metabolismo oxidativo dónde se produciría? ¿Dónde están los mitocondrios? En las células. Ahí es donde se produce el metabolismo oxidativo. Cuando hablo de oxidativo, me refiero a que necesita oxígeno. ¿Ya? Entonces, si se producen las mitocondrias, en todas las células del organismo se produce este metabolismo oxidativo. Entonces, los nutrientes que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas sufren este metabolismo oxidativo para la producción de ATP. Y al producir todo este ciclo de Krebs, ustedes lo van a ver en bioquímica hacia detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los productos de desecho, de eliminación, podríamos decir, es el CO2 y el agua. Entonces, ¿dónde se produce el CO2? ¿Dónde se produciría? ¿Ah? ¿Dónde se produce el CO2? En los pulmones. En los pulmones. En los ¿Dónde? pulmones. Eso es lo que confunden mucho. El CO2 no se produce en los alvéolos. ¿Dónde se produce bien? Hoy he dicho. Dilo. El oxígeno lo obtenemos del aire ambiente. Y el CO2 en nuestro organismo, ¿dónde se produce? En la célula. ¿En la célula? Y la célula. La respiración celular, al producir energía, los productos finales, los cuales van a ser eliminados, van a ser el CO2, por eso se habla de respiración celular. Entonces, este CO2 es producido en las células y este CO2 tiene que ser eliminado por la respiración. Entonces, este CO2 que se encuentra en líquido en intracelular pasa luego, por diferencia de presión, al líquido intersticial entre las células. Y luego este CO2 es recogido o pasa al líquido intravascular. ¿Y quién será el encargado de transportar el CO2 en el líquido intravascular? Las venas. ¿Las venas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Las venas? Ya, las venas, está bien. La sangre venosa está cargada de CO2, pero ¿qué célula es encargada de transportarlo? El eritrocito porta Dentro de oxígeno. la célula de los hematíes o eritrocitos, ¿quién es el que lleva? ¿Qué proteína es la encargada de llevar el CO2?
hemoglobina. ¿Quién es encargado de llevar el CO2? No es la hemoglobina. Forma la carboxihemoglobina. ¿Quién le lleva? La hemoglobina. Entonces la hemoglobina se encarga de CO2. Entonces, este CO2 es transportado por la sangre venosa, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a los capilares pulmonares y va a pasar de los capilares pulmonares a los alveolos. ¿Para qué? Para ser eliminado por la respiración. Cada vez que nosotros expiramos, eliminamos CO2. Inspiramos, metemos oxígeno. ¿Ya? Todo eso es intercambio gaseoso. Que nosotros lo vamos a estudiar a detalle. ¿Qué otros procesos, qué más eliminamos mediante metabólico oxidativo? Urea y creatinina, que son producto del metabolismo de las proteínas. Y esta urea y creatinina igualmente pasa a la sangre venosa y son eliminados por la orina. Como dijimos, la homeostasis necesita una regulación que está dada por el sistema nervioso. Como sabemos, este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, el cual está formado por la médula espinal y el cerebro. Como sabemos, la médula espinal se formó con el músculo, protuberancia, tálamo, cerebro. Entonces, este sistema nervioso central. Luego tenemos al sistema nervioso periférico, el cual se divide en sistema nervioso autónomo o también sistema nervioso visceral, y este se divide en simpático y parasimpático. ¿Ya? Entonces, esta división es muy importante. El simpático, ¿qué hormonas produce el sistema nervioso simpático? Sí. ¿Perdón? Adrenalina y Adrenalina. Y el parasimpático va a producir acetilcolina. Luego tengo al sistema nervioso somático, el cual es encargado de comunicar los órganos sensitivos y motores. Por lo tanto, se divide en un sistema nervioso sensorial y un sistema nervioso motor. Sensorial o sensitivo. Este sistema nervioso sensitivo sería aferente o eferente. Sensitivo es aferente. Sensitivo es aferente. ¿Aferente? Aferente. Aferente, sí, aferente. Y el sistema nervioso motor es Eferente. Entonces, esto tiene que tenerlo bien claro. Como dijimos, el sistema nervioso está en conexión con el sistema endocrino. Como vemos aquí, el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. El hipotálamo libera una serie de hormonas liberadoras, las cuales se comunican con la adenopófisis, la hipófisis anterior. Porque me va a producir la tirotropina, la corticotropina, la luteinizante, la folículo estimulante, que son hormonas que tienen órganos viales, o sea, la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Igualmente produce la hormona de crecimiento, o sea, que hay una conexión del sistema nervioso central con el sistema endocrino para la producción de las hormonas. Y gracias a esto se produce un equilibrio, produce la homeostasis. Sistema de control del cuerpo humano. Entonces, aquí tenemos los mecanismos de control del oxígeno y CO2 en el líquido extracelular. Entonces, como vemos aquí, tengo el corazón izquierdo,
izquierda, ventrículo izquierdo, de donde sale la aorta, la cual es la encargada de llevar sangre, la sangre arterial. Cuando hablo de sangre arterial, es sangre que está cargada con oxígeno. En cambio, mi corazón derecho está pintado de azul. Tengo la derecha, ventrículo derecho, donde se desembocan las venas cava superior e inferior, y cuál es la lleva la sangre venosa. ¿Por qué está cargada la sangre venosa? Dióxido de carbono. CO2. ¿De dónde sale este CO2? De las células, del metabolismo oxidativo de las células. O sea, aquí. Aquí están las células y aquí están produciendo metabolismo oxidativo y el CO2 es eliminado a la sangre venosa. Entonces, el oxígeno ingresa por los pulmones. ¿Ya? Entonces, el oxígeno va a pasar de los alvéolos a los capilares pulmonares. De ahí pasa a la vena pulmonar. Esta vena pulmonar, ¿dónde se va a ir a...? ¿Dónde se va a ir? Las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares. A la aurícula izquierda. Y está cargada de sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada va a pasar a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y pasa a la aorta. Entonces, esta sangre oxigenada va a ser transportada, arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, pasa a las arteriolas y finalmente llega a los capilares. Entonces, esta sangre arterial cargada de oxígeno es transportada por la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y una vez que llega a los capilares, la hemoglobina ve si las células necesitan oxígeno. Si las células no necesitan oxígeno, la hemoglobina no va a liberar el oxígeno. Por lo tanto, a esto se llama función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, si las células necesitan oxígeno, la hemoglobina lo va a liberar. Si estas células no necesitan oxígeno, no lo liberan. Entonces, a esto llamo función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. No es que siempre la hemoglobina te va a liberar el oxígeno. Si necesita las células, sí lo libera. Si no, no. Esa es la función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Eliminación del CO2. Como dijimos, el CO2 se produce por el metabolismo oxidativo de las células. Entonces, este CO2 para que sea derivado, porque parte de nuestra sangre arterial está cargada de CO2. Entonces, ¿cómo detecto? Vean aquí, en el callado de la aorta, ¿dónde se encuentra el callado de la aorta? ¿A qué me refiero con callado de la aorta? Anatómicamente. Del ventrículo izquierdo nace la aorta y hace como un ese callado. arco que se llama el callado de la aorta. En este callado de la aorta existen quimioreceptores. Estos quimioreceptores igual están a nivel de la arteria carótida. Y estos quimioreceptores se conectan con el bulbo en donde se encuentran quimioreceptores centrales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe exceso de CO2, o sea, hay mayor cantidad de CO2, estos quimioreceptores detectan este CO2 que está en exceso. Entonces, mediante fibras nerviosas
se conectan con los quimiorreceptores centrales del bulbo. Entonces, estos quimiorreceptores centrales del bulbo hacen que el diafragma comience a contraerse más rápido. Entonces, ¿qué hace? Hace que aumente la respiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Respiras más veces y más profundamente. ¿Perdón? Taquipnea. ¿Se produce taquipnea? Eliminas más CO2. O sea, al aumentar la respiración, vas a comenzar a eliminar CO2. Por lo tanto, gracias a esto, se va a dar un equilibrio para que el CO2 disminuya en nuestro organismo. Ahora, si este CO2 está disminuido por algún motivo, entonces estos quimiorreceptores no funcionan. Entonces, tampoco va a funcionar los quimiorreceptores centrales. Entonces, no va a haber un estímulo para que el diafragma se contraiga más veces. Por lo tanto, nuestra frecuencia respiratoria se va a mantener normal o va a comenzar a bajar. Por lo tanto, el CO2 va a comenzar a aumentar en nuestra sangre. Entonces, estos son mecanismos homeostáticos para buscar un equilibrio. ¿Hay alguna duda aquí? Está fácil. Un momento. Regulación de la presión arterial. Entonces, igualmente, nuestra presión arterial puede variar. Y puede haber algunos momentos que la presión suba por cualquier motivo, estrés, se produce una hipertensión arterial. Igualmente, existen a nivel del callado de la aorta y de las carótidas los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, entonces, captan cuando existe aumento de la presión arterial. Y estos vasoreceptores están conectados con el centro vasomotor que se encuentra a nivel del bulbo. Entonces, estos vasoreceptores que detectan la hipertensión arterial y van a estimular al centro vasomotor que se encuentra en el bulbo. ¿Y qué hace este centro vasomotor? Entonces, este centro vasomotor está conectado con el corazón y hace que el corazón lata con más fuerza, se contraiga. Este centro vasomotor, ¿ya? Entonces, hace cuando hay hipertensión arterial. Estos vasoreceptores, cuando hay hipertensión arterial, entonces al centro vasomotor hacen que el corazón lata con menos fuerza. Entonces baja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, hace que la sangre circule más lentamente y llegue oxígeno a nuestros tejidos. En cambio, cuando hay hipotensión, o sea, presión arterial baja, estos vasoreceptores dejan de funcionar. ¿Ya? Entonces, no hay quien se oponga a este centro vasomotor. Y el centro vasomotor que encuentra en el bulbo hace que aumente la frecuencia cardíaca, hace que el corazón lata con más fuerza, por lo tanto hace que aumente la presión arterial. Entonces aquí también hay un equilibrio. Entonces, si hay hipotensión, no funcionan los vasoreceptores y el centro vasomotor funciona libremente, aumentando la presión, la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. En cambio, si hay hipertensión, estos vasoreceptores se activan y
hace que el centro vasomotor se inhiba para que el corazón no lata con tanta fuerza y baje la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que la sangre circule más lentamente y llegue el oxígeno a los tejidos. ¿Pero? Entonces, todos estos procesos que hemos nombrado son lo que es la retroalimentación negativa. Es más fácil lo que diremos. Entonces, ¿en qué consiste la retroalimentación negativa? Consiste en una serie de cambios que hacen retornar a dicho factor a un valor medio determinado manteniendo la homeostasis. Por ejemplo, como sabemos, el hipotálamo pertenece al sistema nervioso central. Y tengo aquí a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo da la hormona generadora de gonadotropina. A nivel de la hipófisis anterior se forma la luteinizante y la folículo estimulante. Estas donde van a actuar en las mujeres a nivel del ovario. Entonces aquí se va a producir estrógenos y progesterona. Ahora, si estos estrógenos y progesteronas están aumentados, ¿ya? Entonces van a producir un estímulo para que se deje de producir las hormonas a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis. Y así baje la concentración de estrógenos y progesterona. Ahora, si los estrógenos y progesterona están disminuidos a nivel del útero, actúan en el útero, entonces mandan esta información a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis para que se produzcan más hormonas. Entonces, de esta manera va a aumentar el estrógeno y la progesterona. Entonces, son estímulos negativos y estímulos positivos para que se llegue a un equilibrio. Por ejemplo, en el ciclo de retroalimentación negativa, por ejemplo, si hace frío, ¿qué produce con su cuerpo? Escalofríos. Y al producirse estos escalofríos, los músculos comienzan a moverse y producen calor, aumenta la temperatura corporal. Por eso se produce escalofríos. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura corporal. Ahora, si aumenta la temperatura corporal, se va a producir sudoración. ¿Y esta sudoración qué hace? Hace que se enfríe el cuerpo. Por lo tanto, la temperatura corporal disminuye. Entonces, para el control de la temperatura corporal pueden haber estímulos positivos y estímulos negativos, o sea, para que aumente la temperatura y para que disminuya la temperatura. Entonces, esto es retroalimentación negativa. Es la regulación para llegar a un punto intermedio, ya con estímulos positivos y estímulos negativos. Eso es retroalimentación negativa. En cambio, la retroalimentación positiva solo son estímulos positivos, no hay estímulos negativos. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo se produce el trabajo global? Pasamos de aquí. Entonces, como sabemos, cuando hay un trabajo de parto, la cabeza del bebé desciende. ¿Qué hace? Presiona el cuello uterino. Esta presión del cuello uterino manda sus nerviosos y son transmitidos del cuello uterino al cerebro. En el cerebro se estimula a la glándula hipófisis. ¿Qué parte de la glándula hipófisis sería estimulada? ¿Anterior o posterior?
¿Anterior? ¿Qué dice anterior? ¿Usted? ¿Está bien? ¿Qué dice posterior? Como sabemos, en el anterior o en la hipófisis o posterior o neurohipófisis. En la posterior. A ver. Posterior. La oxitocina se produce en la neurohipófisis. Posterior. La oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina en la neurohipófisis. Entonces, esta oxitocina que es producida por la neurohipófisis viaja por el torrente sanguíneo hacia el útero. ¿Y qué va a hacer? Estimula contracciones uterinas, o sea, aumenta las contracciones en el útero y empuja al bebé hacia el cuello. Entonces, el bebé sigue descendiendo y al descender sigue la cabeza presionando el cuello uterino. Entonces, al seguir presionando el cuello uterino, los impulsos viajan nuevamente al cerebro, a la neurohipófisis, para que se produzca más oxitocina. Y esta oxitocina nuevamente va a bajar por el torrente sanguíneo hacia el útero. Entonces, son estímulos que van produciendo más, son solo estímulos positivos. ¿Qué van a hacer? Desencadenar el parto. Es muy diferente a la retroalimentación negativa, que puede tener estímulos negativos y estímulos positivos para llegar a un equilibrio. En cambio, la retroalimentación positiva solo tiene estímulos positivos para llegar a algo. ¿Ya? Bueno, todo esto es a lo que me refiero a medio interno y homeostasis. Son conceptos básicos que ustedes tienen que conocer y bueno, que lo pueden ampliar con el libro de Kaiser. Pero está así puntual lo que ustedes tienen que saber. Bueno, ahora vamos a pasar, como ya han entendido todo esto, el líquido extracelular, intercelular, vamos a pasar al transporte a través de la membrana. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? El transporte a través de la membrana celular, entonces, existe un espacio extracelular y un espacio intracelular. ¿Por qué estaría dividido este espacio? Estos dos espacios. Por la membrana celular. ¿Ya? Tengo lo bien claro. Entonces, en estos dos espacios existe agua. Tanto en el extracelular como en el intracelular. ¿Dónde existe más agua? ¿En el extra o en el intracelular? En el intracelular. Igualmente existen electrolitos que tienen diferentes concentraciones a ambos lados. Como sabemos, el sodio es más extracelular, el calcio es más extracelular, el cloro es más extracelular, el bicarbonato es más extracelular. En cambio, el potasio es más intracelular. Los sulfatos, fosfatos, aminoácidos son más intracelulares. Ahora, el interior de la célula ¿es positivo o negativo? Negativo, siempre va a ser negativo. O sea que hay una electronegatividad que está dada por los sulfatos y aminoácidos. ¿Ya? Entonces, voy a hablar de transporte a través de las membranas. Entonces, como dije, tengo mi membrana celular, como sabemos, que es una capa lipídica, que está formado por fosfolípidos, colesterol, ¿ya? Y aparte tengo mis proteínas transmembrana o proteínas transportadoras que forman canales proteicos, ¿ya? Como vemos aquí, tengo mis canales proteicos y mi membrana bilipídica, ¿ya? Entonces aquí tengo mi espacio extracelular, donde existe agua, tengo al
por ejemplo el sodio, que es más extracelular. Igualmente hay potasio, pero en menor proporción. El potasio se encuentra en mayor proporción en el intracelular. Otra característica que aquí se va a producir ATP. ¿Quién es el que produce ATP en la célula? Mitocondria. ¿Qué? La mitocondria. Las mitocondrias. Ahora vamos a ver por qué se tiene eso. Entonces, el transporte a través de las membranas celulares lo vamos a dividir en dos, uno pasivo y otro activo. Este transporte o difusión pasivo se va a dividir en simple y facilitada. Difusión simple y facilitada. En cambio, este transporte activo es muy diferente porque necesita ATP para funcionar. En cambio, el transporte pasivo no. Ahora, quiero que vean estas moléculas. Las moléculas están dentro y fuera de la célula. Siempre están en movimiento, se están moviendo. Esto se llama movimiento cinético. Cuando hay este movimiento cinético, las moléculas chocan unas con otras. Y de ahí, al chocar, chocan con la membrana celular y pasan al interior de la célula. ¿Me hace frío? No. ¿Lo apago? Temblando la fe. ¿Es la fe? Es la fe, pues ahí está temblando, ¿no la ve? No la veo. Siempre tiene frío. Se está con de chompa. Yo pensé que era de eso. Mira, yo una vez leí que la célula está así, digamos, y por dentro está así. Que tiene neutrones y El tal. transporte a través de la Claro, pero membrana es que yo pensé que la es membrana era pasivo negativa. y es la de adentro es activo. neutra. O también se dice difusión pasiva o difusión activa. ¿Ya? Es lo mismo, transporte y difusión es lo mismo. ¿Qué característica tiene el pasivo? Que no necesita energía. ¿En qué se divide el pasivo? Se divide en difusión simple y difusión facilitada. En cambio, el transporte o difusión activa sí necesita energía. ¿Y cuál es su energía? El ATP. Es lo diferente. ¿Vale? Ahora, como dije, existe este movimiento cinético. Entonces, ¿qué es este movimiento cinético? Que las moléculas chocan unas con otras y de ahí chocan con la membrana celular. Y de estar al exterior, pasan al interior de la célula. Y viceversa. Estas moléculas igual pueden chocar aquí y salir del interior al exterior de la célula. Este es el movimiento cinético. Pero existen circunstancias, por ejemplo, el frío. Cuando existe el frío, estamos a 0 grados, no existe este movimiento cinético. Entonces, al no haber este movimiento cinético, las moléculas no van a chocar entre sí y por lo tanto no van a pasar del exterior al interior de la célula. ¿Ya? Entonces, el frío sería uno de los motivos por lo cual no existe movimiento cinético. Entonces, como dije, la difusión o transporte pasivo a través de las membranas, ¿qué le voy a dividir? Difusión simple y difusión facilitada. Ahora, difusión simple a través de las membranas. ¿Cómo sabemos? Aquí tengo mi membrana bilipídica. Tengo mi espacio extracelular, mi espacio intracelular. Esta membrana bilipídica se caracteriza por ser liposoluble. Ahora, si digo que es liposoluble, la de pasa el agua, si es liposoluble,
¿Sí? ¿Qué dice el mundo? ¿Pasaría al agua si es liposoluble? ¿Qué dice? ¿No sabe? ¿No? Solo podría diluir. Pero Solo podría diluir. Solo podría. Liposoluble. Solo podría Tendría que ser diluir. hidrosoluble. Entonces, esta membrana bilipídica, al ser liposoluble, no deja pasar el agua. No pasa el agua. ¿Qué va a pasar? Pasa el oxígeno, pasa el CO2, pasa el alcohol y pasan los anestésicos por esta membrana bilipídica por su característica liposoluble. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿cuál? A saber que esta membrana es bilipídica, liposoluble, ¿cuáles serían las células que son más ávidas por el alcohol? O sea que pasa más fácilmente. ¿Perdón? No. ¿Por qué? Cuando usted toma vino, ferment, se marea. ¿Cuáles serían las células más liposolubles para el alcohol? Nadie toma. ¿La nerviosa? ¿Ah? ¿Cuáles serían las células más que son más ávidas para el alcohol? ¿Podrían ser las nerviosas? Las neuronas. Las neuronas son las células más ávidas por el Me olvidé alcohol. que se llamaban neuronas. Por eso, que uno toma, se va a marear. ¿Por qué? Porque el alcohol pasa la membrana Eso me celular recuerda porque mi bilipídica. Entonces, el agua no va a pasar. ¿Cómo pasa el agua? Para que pase el agua, está en el extracelular, hay proteínas, ¿ya? Proteínas que van a formar un canal proteico que se conoce como proteínas transmembrana. También se conocen como proteínas portadoras o proteínas transportadoras. No lo veamos. Entonces, gracias a estos canales proteicos va a pasar el agua del extracelular al intracelular. Y como sabemos, el agua va a arrastrar moléculas, pero estas moléculas, como son de mayor tamaño, van a tener dificultad para pasar estos canales proteicos. Entonces, el agua necesita estos canales proteicos para ir del extracelular al intracelular. Entonces, esto es difusión a través de la membrana plasmática. Ahora vamos a hablar de difusión simple. ¿Ya? Como vemos aquí, le dibujo para que entiendan. Es simple. Primero, membrana celular, capa bilipídica y mis proteínas transmembrana. Entonces, el agua va a pasar por estas proteínas transmembrana. Pero igualmente va a pasar el sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen estos canales proteicos por donde va a pasar el sodio? Como vemos, estos canales proteicos se caracterizan por tener cargas eléctricas negativas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atraer el sodio, porque el sodio es un catión. Entonces, cuando atraen el sodio, ¿ya? Primero, estas proteínas, como vemos, tienen, dice, como una compuerta, como un cierre que siempre está cerrado, ¿ya? En el exterior. Pero cuando se estimulan, ¿ya? Estas se abren y como tienen cargas negativas, atraen al sodio. Y es de esta manera que el sodio va a pasar del extracelular al intracelular.
¿ya? Gracias a estas cargas negativas. O sea, son proteínas transmembrana cargadas con cargas eléctricas negativas, tienen electronegatividad. En cambio, si vemos aquí, estas son las proteínas, los conductos proteicos para el potasio, que son diferentes. Como vemos aquí, tiene una compuerta cerrada, pero por dentro. ¿Ya? ¿Tiene carga eléctrica negativas? No sería positiva, porque al interior de la célula se ve. Yo no veo nada aquí. ¿Es, No tiene. ¿Es neutra? ¿Sí? Es neutro. No tiene carga eléctrica ni positivas ni negativas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? ¿Dónde es más abundante el potasio? ¿En el interior de la célula o en el exterior? En el interior. Hay más potasio dentro de la célula. ¿Por qué? El potasio es intracelular. Entonces, para que se abra esta compuerta que está cerrada, primero tiene que ingresar el sodio. ¿Ya? Este sodio que ingresa dentro de la célula. Y dentro de la célula, en condiciones normales, ¿es negativo o positivo? Negativo. Entonces, al ingresar el sodio va a cambiar esa electronegatividad. Hace que dentro de la célula se haga positivo. Y al hacerse positivo en el interior de la célula, hace que se abran estas compuertas que están cerradas. Por lo tanto, hace que el potasio salga fuera de la célula. No estamos hablando de gradiente, no se presenta la ya vamos a hablar de eso. Pero esta parte quiero que entiendan bien. Siempre que ingresa sodio dentro de la célula, el potasio va a salir del interior al exterior de la célula. ¿Ya? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Está fácil. ¿Verdad? ¿O no? Yo veo ya, usted me entiende. ¿Entiende? Más o menos. ¿O qué duda? ¿Usted entiende? ¿Sí? Entonces, diga. Lo que él dijo que había una parte donde no había ninguna carga negativa. Eso es en el canal proteico del potasio. No tiene carga eléctrica. Existen canales proteicos específicos para el sodio y canales proteicos específicos para el potasio. No son los mismos. ¿Qué características tienen? Que los canales proteicos para el sodio tienen una compuerta en el exterior y está cargado con cargas eléctricas negativas. En cambio, los canales proteicos para el potasio son específicos para el potasio y su compuerta está cerrada por dentro. Entonces, cuando hay un estímulo, se abren estas compuertas del sodio y atraen al sodio. ¿Por qué? Porque tienen cargas eléctricas negativas. Entonces, el sodio comienza a ingresar dentro de la célula. Ya de ingresar dentro de la célula, como el sodio es positivo, va a cambiar el interior de la célula. Se va a hacer positivo el interior de la célula. Y al hacerse positivo, se abren estas compuertas para que salga el potasio del interior al exterior de la célula. Dentro de la difusión simple existen compuertas químicas, compuertas de ligando. Aquí vamos a anotar. No olvides.
Veamos aquí. Esto es una compuerta química o ligante. Por ejemplo, en la placa neuromotora, los músculos siempre están conectados a nervios. ¿Ya? Entonces, los nervios, este botón sináptico, es encargado de producir la acetilcolina que vemos aquí. Esta acetilcolina va a ir a actuar sobre estas compuertas químicas o ligandos. Entonces, tiene sus receptores aquí, llega a la acetilcolina y hace que se abran estas compuertas químicas o ligandos, que son canales proteicos. Entonces, hace que se abran ¿para qué? Para que el sodio ingrese dentro de la célula muscular. Entonces, esto es otro tipo de canal proteico. ¿Cómo se llama ese canal proteico? Compuerta química o ligando. ¿De qué depende? De la acetilcolina. La acetilcolina tiene que ir a actuar aquí para que se abra esta compuerta química. Y gracias a esto ingresa el sodio dentro de la célula muscular y se va a producir la despolarización para que se produzca la contracción muscular. Esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos contracción muscular. Si hay alguna duda que no entiende, me dice. ¿Qué más tenemos dentro de la difusión simple? Tengo la difusión facilitada. ¿De qué trata la difusión facilitada? ¿Ya? Esta es aquí. Bueno, tengo mi membrana celular, mis compuertas químicas o proteínas transmembrana. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, está cerrada al interior. Entonces, estas moléculas que ven aquí de verde es la glucosa. Entonces, esta glucosa, ¿qué hace? Gracias a la insulina, esta glucosa llega a esta proteína transmembrana, ¿ya? O proteína transportadora. Entonces, en esta proteína, en este canal proteico existe un nicho. Llega a ese nicho y esta proteína se va a ir desformando y se abre y hace que esta molécula de insulina se catapute dentro de la célula. Esto es cómo ingresa la glucosa dentro de la célula. ¿Y quién produce esta difusión facilitada? La insulina. En los pacientes diabéticos existe mucha insulina, poca insulina. Poca insulina. Por lo tanto, no se va a dar la difusión facilitada. No va a haber quien meta la glucosa dentro de la célula. Entonces, esta glucosa tiene que llegar a ese nicho del canal proteico, se abre y la catapulta dentro de la célula. ¿Quién más ingresa por difusión facilitada? La galactosa. ¿Estamos bien o está cansados? Por mucha información. Vamos a hacer esto más. Qué fácil. Ahora, existen factores que me van a afectar esta tasa de difusión neta. ¿Cuáles son estos factores? El primero es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué tiene por permeabilidad? ¿Perdón? Sí, es la propiedad de la membrana celular por la cual permite el paso de las moléculas de fuera, dentro de la célula y viceversa. Pero esta permeabilidad depende o es afectada por el espesor de la membrana, por la liposolubilidad
solubilidad por el peso molecular, la temperatura y el número de productos proteicos. Por ejemplo, si esta membrana celular tiene un gran espesor, la permeabilidad estará aumentada o disminuida. Disminuida. Si es más gruesa la membrana, es menos permeable. En cambio, si esta membrana celular es delgada, la permeabilidad va a estar aumentada. La liposolubilidad, si es una membrana liposoluble, ¿qué elementos me deja pasar? Alcohol, ¿qué más? Dióxido de carbono. ¿Qué? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿qué más? Oxígeno Anestésicos. y anestésicos. ¿Pasa el agua? No. No, es liposoluble, no pasa el agua. ¿Qué otra característica? Peso molecular. Si la molécula tiene un gran peso molecular, la permeabilidad va a estar disminuida. En cambio, si el peso molecular de esta molécula es menor, la permeabilidad va a estar aumentada. Temperatura. Si existe mayor temperatura, hay mayor movimiento cinético de las moléculas. ¿La permeabilidad está aumentada o disminuida? Aumentada. Ahora, si estamos bajo cero, ¿cómo está el movimiento cinético? Disminuido. Casi no hay. Por lo tanto, la permeabilidad va a estar disminuida. Número de conductos proteicos. Mientras mayor número de conductos proteicos o canales proteicos, mayor permeabilidad. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, todo esto a lo que yo me refiero a permeabilidad. ¿Qué otros factores más afectan? El coeficiente de difusión. ¿Qué es el coeficiente de difusión? Es la permeabilidad multiplicado por la superficie total de la membrana celular. Entonces, a mayor superficie de membrana celular, mayor coeficiente de difusión. Eso es coeficiente de difusión. Otro, diferencia de concentración a través de una membrana. ¿Cómo explicamos esto? Aquí tengo mi membrana celular semipermeable. Aquí está el espacio extracelular y aquí el espacio intracelular. Como vemos aquí en este sector E, el espacio extracelular, existe mayor concentración de solutos o moléculas. Existe mayor concentración de moléculas. En cambio, aquí en el interior existe menor concentración de moléculas. Entonces, las moléculas van a pasar de un lugar de mayor concentración a otros de menor concentración. Entonces va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de concentración a través de la membrana. Pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Otro, diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Igualmente, tengo mi membrana celular semipermeable, tengo mis moléculas donde hay cargas positivas y cargas negativas. Igualmente aquí, el interior de la célula, donde existen cargas positivas y cargas negativas. ¿Ya? Entonces, aquí en el exterior existe mayor cantidad de cargas eléctricas negativas. En cambio, aquí en el interior de la célula existe mayor concentración de cargas eléctricas positivas. Y al haber aquí mayor concentración de cargas eléctricas negativas, repelen. No dejen que pasen estas cargas positivas. Entonces, va a haber un movimiento de las moléculas igualmente de izquierda a derecha. Van a pasar
de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración gracias a estas cargas eléctricas. Pero llega un momento que aquí va a existir mayor cantidad de cargas eléctricas en el interior de la célula. Entonces aquí se tiene que producir un equilibrio y va a haber un movimiento ahora de derecha a izquierda buscando este equilibrio. Este equilibrio se produce gracias a la fuerza, se llama electromotriz, no es. Entonces, este equilibrio se da gracias a una diferencia que hay entre la concentración del líquido extracelular con el líquido intracelular. Todo esto gracias a la diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de presiones a través de la membrana. Entonces, aquí tengo mi sector, por ejemplo, puede ser extracelular, intracelular y membrana celular semipermeable. Entonces, aquí tengo un pistón, pongo el ejemplo, entonces, que va a comenzar a hacer presión en este sector extracelular. Y por esta presión que existe, va a ser que las moléculas pasen del extracelular al intracelular. Un sector que hay de mayor presión pasa a uno que hay menor presión. Ejemplo. Por ejemplo, el oxígeno. Tengo aquí el oxígeno que está a nivel de los alvéolos. Entonces, como vemos, el oxígeno aquí tiene una presión de 100 a 104 milímetros de mercurio. En cambio, en los capilares pulmonares tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde existe más presión? ¿En los alvéolos o en los capilares pulmonares? En los alvéolos. Entonces, al existir mayor presión en los alvéolos, va a pasar de este lugar que existe mayor presión a uno de menor presión. ¿Ya? Entonces el oxígeno pasa de los alvéolos a los capilares pulmonares. ¿Por qué? Porque en los capilares pulmonares hay mayor presión. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 a nivel de los capilares pulmonares está a una presión de 46 milímetros de mercurio. Y el alvéolo está a una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿dónde existe mayor presión? En los capilares pulmonares. Entonces, gracias a esta presión, pasa de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, pasa de los capilares pulmonares a los alvéolos pulmonares para ser eliminado por la respiración. Entonces, esta es la manera de cómo se explica que pasa de un lugar de presión a uno de menor presión. Ósmosis a través de la membrana. Entonces, igualmente tengo aquí mi membrana semipermeable, tengo mi sector aquí, llamamos E, donde existe mayor moléculas de agua. Tengo aquí mi sector I, donde existe menor concentración de moléculas de agua y existen solutos. Estos solutos generalmente es cloruro de sodio, que es sal. Entonces, mediante el agua va a pasar por ósmosis de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. La ósmosis es un fenómeno pasivo, por lo que las moléculas del agua pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, la ósmosis se da para las moléculas de agua. En cambio, la presión oncótica, igualmente. Aquí tengo mi sector. El agua va a pasar por ósmosis, ¿no? De uno de mayor concentración a uno de menor concentración. Pero si en el sector de menor presión
yo hago presión, ¿ya? Pongo presión, entonces el agua no va a pasar las moléculas de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. La presión osmótica es la que se opone a que el agua pase de un lugar de mayor concentración a uno de menor presión. O sea, la presión osmótica se opone a la osmosis. ¿Ya? Es como si yo pusiera un pistón ahí que haga presión en lugar de menor presión. Y el agua no va a pasar. ¿Por qué? Porque la presión osmótica se opone a la osmosis. ¿Qué tenemos aquí? Vayan pasando en dudas. Porque vamos a ver transportes activos. ¿De qué van a transportes activos? Que utilizan energía. Necesitan ATP. ¿Qué? Todo.